Crónicas del Frente Oriental. Soviets Go Home. Resistencia contra la Unión Soviética en los estados bálticos, segunda parte. Lituania y el fin de la resistencia. Antecedentes. De entre los tres países bálticos, la resistencia se organizó mejor en Lituania, donde las unidades guerrilleras controlaron regiones enteras del campo hasta 1949. Los partisanos lituanos, que en lituano se dice Lietuvos partizanai, eran partisanos que libraron una guerra de guerrillas en Lituania contra la Unión Soviética desde 1944 a 1953. La guerra partisana lituana duró casi una década, por lo que fue una de las guerras partisanas más largas de toda la historia de Europa. Lituania fue ocupada por la Unión Soviética en junio de 1940. Los soviéticos instituyeron políticas de sovietización y represión. En junio de 1941, los soviéticos deportaron a más de 17.000 lituanos a Siberia, y la mayoría de los deportados murieron durante los duros inviernos. Cuando unos días más tarde, en el mismo mes, Alemania lanzó la invasión de Rusia, los lituanos organizaron un levantamiento popular antisoviético. Inicialmente, los lituanos recibieron a los alemanes como libertadores del represivo régimen soviético e hicieron planes para restablecer la independencia de Lituania. Sin embargo, las actitudes pronto cambiaron a medida que se instauraba la ocupación de Lituania por parte de la Alemania nazi. A diferencia de Estonia y Letonia, donde los alemanes reclutaron a la población local en formaciones militares dentro de las Waffen-SS, Lituania boicoteó las llamadas de reclutamiento alemanas y nunca tuvo su propia división Waffen-SS. Así, en 1944, las autoridades nazis autorizaron a la Fuerza de Defensa Territorial de Lituania, bajo el mando del general Povilas Plechavičius, para combatir a los partisanos soviéticos dirigidos por Antanas Sniečkus y los partisanos polacos, los llamados Lechny. La Fuerza de Defensa Territorial de Lituania pronto alcanzó una fuerza de 19.500 hombres. Sin embargo, los alemanes rápidamente llegaron a ver a esta fuerza como una amenaza nacionalista para su régimen de ocupación. El personal superior fue arrestado el 15 de mayo de 1944 y el general Plechavičius fue deportado al campo de concentración de Salaspils en Letonia. Sin embargo, una gran proporción de la Fuerza de Defensa Territorial de Lituania logró escapar de la deportación a Alemania y formó entonces unidades guerrilleras que se disolvieron en el campo en preparación para las operaciones partisanas contra el ejército soviético a medida que se acercaba el Frente Oriental a su tierra. El 1 de julio de 1944, el Ejército de Liberación de Lituania, en lituano Lietuvos Laisvės armija, declaró el estado de guerra contra la Unión Soviética y ordenó a todos sus miembros que se movilizaran en pelotones, estacionados en los bosques y que no abandonaran Lituania. El ejército estaba organizado en dos sectores: el sector operativo o de combate, llamado Vanagai, los halcones, y el sector organizativo. Los Vanagai estaban comandados por Albinas Karalius, que era el nombre en clave Varenis. Eran los combatientes armados, mientras que el sector organizativo tenía la tarea de seguir una resistencia pasiva, incluido el suministro de alimentos, la información y los deberes de transporte a los combatientes de Vanagai, de los halcones. Esta resistencia altamente centralizada y organizada resultó un fracaso total contra la fuerza bruta y abrumadora de la todopoderosa apisonadora soviética. Veamos, por ejemplo, algunas cifras de 1944 y de 1945, cuando a mediados de 1944 el Ejército de la Liberación de Lituania tenía unos 10.000 miembros. El fundador Kazys Beverskis fue asesinado en diciembre de 1944. Posteriormente, los soviéticos mataron a 659 y arrestaron a 753 miembros del Ejército de Liberación de Lituania el 26 de enero del 45. Luego, el cuartel general fue liquidado en diciembre de 1945.
Esto representó el claro y palmario fracaso de una resistencia altamente centralizada, ya que la organización era demasiado dependiente de Veverskis y otros altos comandantes. En 1946, los líderes y combatientes restantes del Ejército de Liberación Lituano comenzaron ya a fusionarse con los partisanos lituanos, los antiguos miembros de la Fuerza de Defensa Territorial de Lituania, el Ejército de Liberación de Lituania, las Fuerzas Armadas de Lituania y la Unión de Fusileros de Lituania formaron la base de los partisanos lituanos. Agricultores, funcionarios lituanos, estudiantes, profesores e incluso los alumnos se unieron al movimiento partisano. El movimiento fue apoyado activamente por la sociedad en general y por la Iglesia Católica en particular. Se estima que a finales de 1945, 30.000 personas armadas operaban en los bosques de Lituania. Cuando no luchaban en las batallas directamente con el Ejército Rojo o unidades especiales de la NKVD, retrasaron significativamente la consolidación del dominio soviético mediante emboscadas, sabotajes, asesinato de activistas y funcionarios comunistas locales, liberando a guerrilleros encarcelados e imprimiendo periódicos clandestinos. El conflicto armado. Desde el verano del 44 hasta el verano del 46, los grupos partisanos fueron grandes, de unos 100 miembros más o menos. Hubo algunos enfrentamientos armados en campo abierto, como la batalla del pueblo de Panara, y los partisanos incluso controlaban muchos pueblos y áreas enteras. Sin embargo, sus pérdidas fueron muy considerables, ya que algunas estimaciones elevan la cifra de bajas a unas 10.000 personas. La amnistía soviética de julio del 45 afectó a un total de 38.838 personas que se presentaron en el marco de la campaña. 8.350 de ellas fueron clasificadas como bandidos nacionalistas armados y 30.488 como desertores que evitaron el servicio militar obligatorio soviético. Los siguientes 2 años, hasta el 48, mostraron una mejor organización partisana y más operaciones clandestinas. Cesaron así los enfrentamientos en campo abierto y la propaganda, las actividades encubiertas y las acciones sorpresa se convirtieron en la norma. La NKVD soviética comenzó a infiltrarse en los partisanos y a organizar batallones de destrucción contra los partisanos y sus partidarios. Los partisanos tomaron represalias en consecuencia. En febrero de 1949, los líderes partisanos se reunieron en el pueblo de Minaitziai y establecieron el Comando Centralizado, la Unión de Luchadores por la Libertad de Lituania. El general de brigada Jonas Žemaitis fue elegido presidente. El 16 de febrero de 1949, en el 31º aniversario del Acta de Independencia de Lituania, el Estado Mayor Conjunto de la Unión de Luchadores por la Libertad de Lituania firmó una declaración sobre el futuro de Lituania. La declaración declaró que Lituania refundada debería ser un Estado democrático que otorgaría derechos iguales a todos los ciudadanos basados en la libertad y los valores democráticos. Declaró que el Partido Comunista es una organización criminal, y así dice el documento. El documento de la declaración ha sobrevivido ya que fue conservado por la KGB. En 1999, el Seimas o Parlamento lituano reconoció formalmente esta declaración como la Declaración de Independencia. A principios de la década de 1950, las fuerzas soviéticas habían erradicado la mayor parte de la resistencia de los Hermanos del Bosque. La inteligencia reunida por los espías soviéticos en Occidente y los infiltrados soviéticos dentro del movimiento de resistencia, en combinación con las operaciones soviéticas a gran escala en 1952, lograron poner fin al movimiento de resistencia. Adolfas Ramanauskas, cuyo nombre en clave era Vanagas, el último comandante oficial de la Unión de Luchadores por la Libertad de Lituania, fue arrestado en octubre de 1956 y ejecutado en noviembre de 1957. Los últimos combatientes de la resistencia antisoviética lituanos muertos en acción fueron Pranas Koncius, nombre en clave Adomas,
y Kostas Liuberskis, nombre en clave Svainis. Koncius fue asesinado el 6 de julio de 1965. Algunas fuentes indican que se disparó él mismo el 13 de julio para evitar ser capturado, y recibió finalmente la Cruz de Vitis en el año de 2000. Liuberskis fue asesinado el 2 de octubre del 69. Su destino fue desconocido hasta finales de la década de 2000. Stasis Guiga, en nombre en clave Tarzanas, murió en clandestinidad en 1986. Muchos de los hermanos del bosque que quedaban depusieron las armas cuando las autoridades soviéticas les ofrecieron una amnistía después de la muerte de Joseph Stalin en 1953. Aunque los enfrentamientos aislados continuaron hasta la década de 1960, se sabe que los últimos guerrilleros individuales permanecieron ocultos y eludieron la captura en la década de 1980, cuando los estados bálticos estaban presionando por la independencia, pero ahora por medios pacíficos. Razones de la derrota de la Hermandad del Bosque. Bueno, está claro que esta fue una pelea desesperada, desigual e imposible, pero por las siguientes razones. 1. Los países occidentales no ayudaron, ya que consideraban a los soviéticos sus aliados, y en cualquier caso no estaban preparados para ir a la guerra o incluso aumentar las tensiones con la URSS por apoyar a los países bálticos. E incluso ahora que tenemos la ventaja de la retrospectiva y sabemos que los partisanos del Báltico e incluso los soldados de las SS bálticas no eran ni nazis ni criminales, pero bueno, entonces no estaba tan claro. Tanto los ciudadanos de Estonia como los de Letonia habían sido reclutados en unidades de las SS por los alemanes. 2. Infiltración de la NKVD. La precursora soviética del KGB se infiltró tanto en los Hermanos del Bosque como en las agencias de inteligencia occidentales y contrató a traidores bálticos, tanto voluntarios como coaccionados, que fueron muy eficientes. 3. Deportaciones masivas. Ya en 1940 los soviéticos instituyeron políticas de sovietización y represión. En junio de 1941 los soviéticos deportaron a más de 17.000 lituanos a Siberia, y la mayoría de los deportados murieron durante los duros inviernos. Pero la acción a gran escala más importante fue la Operación Privoi, oleaje costero en ruso, en nombre en clave de la deportación masiva soviética de deportación forzosa en los estados bálticos del 25 al 28 de marzo de 1949. Más de 90.000 estonios, letones y lituanos etiquetados como enemigos del pueblo fueron deportados a la fuerza a asentamientos remotos en zonas inhóspitas de la Unión Soviética. Más del 70% de los deportados eran mujeres o niños menores de 16 años. Presentada entonces como una campaña de desculaquización, la operación tenía como objetivo facilitar la colectivización y eliminar la base de apoyo para la resistencia armada de los Hermanos del Bosque contra la ocupación ilegal soviética. A finales de 1949, el 93 y el 80% de las granjas estaban ya colectivizadas en Letonia y en Estonia. En Lituania el progreso fue más lento, y entonces los soviéticos organizaron otra gran deportación conocida como la Operación Osen a finales de 1951. Las operaciones fueron entonces llamadas para toda la eternidad sin posibilidad de regresar. Durante la desestalinización y el deshielo de Khrushchev, los deportados fueron liberados gradualmente, y algunos de ellos lograron regresar, aunque muchos de sus descendientes todavía viven en ciudades y pueblos siberianos hasta el día de hoy. De su exilio siberiano, causado por la incapacidad de las autoridades soviéticas de proporcionar condiciones de vida adecuadas en los destinos, ya sea por negligencia o por premeditación, algunas fuentes consideran estas deportaciones un genocidio. Bueno, con base en la cláusula Martens y los principios de la Carta de Nuremberg, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que la deportación de marzo o la Operación Privoi constituyó un crimen de lesa humanidad. La segunda deportación, por otra parte, tuvo una tasa de bajas mucho más baja, del 15%, ya que las condiciones posteriores a Stalin no fueron tan malas.
Bueno, espero que estos 2 episodios puedan ayudarnos a comprender la tensa relación entre Rusia y los estados bálticos en las décadas posteriores a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como su política pro-OTAN, capitalista y occidental de las repúblicas bálticas. Pero bueno, el tiempo lo cura todo, o eso espero. En cualquier caso, el recuerdo y memoria de la Hermandad del Bosque es muy respetada y emulada por los militares y también por la sociedad civil báltica de hoy en día. Espero que hayáis disfrutado de este episodio. Si queréis, dejad un me gusta y suscribiros a la Hermandad del Frente Oriental. Y por supuesto, presionad el botón de la campanita. Como siempre, muchas, pero que muchas gracias por estar ahí.